Tras el último parón de selecciones, la Liga MX se reanudó con todo y entregó una de las mejores jornadas en lo que va de la Apertura 2025, que de por sí es uno de los mejores torneos de los últimos tiempos. Un viernes botanero de locos que entregó 17 goles, una exhibición más del Toluca, ahora frente a Querétaro, una nueva victoria de las Chivas, así como el duelo intenso que se vivió en el Gigante de Acero entre Monterrey y Pumas. Además, el clásico joven que se disputó en Ciudad Universitaria, que sirvió para calmar un poco los fantasmas de la máquina cementera de la Cruz Azul. También se escribieron nuevas páginas en el Archivo de Oro, junto con la actividad de los mexicanos en Europa. La noche mágica del viernes de Liga MX arrancó con un partidazo entre Puebla y Xolos, que duró solo 45 minutos. Pasado el tercio de hora, el silbante le dio la pauta al conjunto enfranjado, ya que sancionó la pena máxima. Sin embargo, Fernando Monarres anunció muchísimo su disparo y pateó a media altura para permitir la tajada de Toño Rodríguez. Más tarde, Luis Rey se animó de larga distancia, pero el de los guantes salió en plan grande y rechazó hacia un costado. Debido al primer tiempo tan espantoso que se jugó, el complemento pintaba para hacer más de lo mismo, pero el aficionado gozó, gritó y vivió la pasión del fútbol. Primero Álvaro de la Rosa derribó por la espalda a Gilberto Mora, quien regresó de su participación en la justa mundialista. El juez no dudó en pitar el tiro desde los 11 pasos, que fue convertido por Kevin Castañeda. 7 minutos después, Ramiro Arciga habilitó al ex del Toluca, quien solo la tuvo que empujar para marcar su primer doblete en la Liga MX. Finalmente al 67 revivieron los camoteros, cuando Emiliano Gómez alzó la pared con Ricardo Marín, quien de pata zurda descontó el tablero. En la siguiente jugada de peligro, los locales corrieron el balón de lado a lado y Organista filtró al debutante. La acomodó en la base del palo para estrenarse en el máximo circuito. Día inolvidable para el 195 del Angelópolis. La recepción la acaba aguantando Organista, toca por derecha, se viene el empate. De la Rosa, qué jugada del Puebla, se volvió loco, el segundo tiempo se está empatando. Como en la Premier se jugó box to box y al cabo de 50 segundos Ramiro trazó un centro a la dirección de Morad Daoudi. Ante la deficiente intervención de Julio González le regresó la ventaja a los fronterizos. Vaya triste exhibición que ha tenido el ex de los Pumas en la portería del Puebla desde que llegó. Se rompió el partido en 10 minutitos, 2-2, llega el centro, el cabezazo. Tijuana, 3-2 el marcador. Déjenos respirar, no acabamos de cantar el empate. Para su fortuna, el Pueblota se aferró al milagro y en la recta final Carlos Baltazar, con un zapatazo desde la frontera del área, la mandó a guardar para igualar. En el tiempo de compensación, el que defendió la camiseta del Celaya arrastró el balón desde el ecuador de la cancha y ante la tibia marca de la saga sacó un disparo raso que le entregó el triunfo a los blanquiazules. La franja volvió a ganar después de 7 derrotas y 3 empates. Además, Hernán Cristante sumó su primera victoria como entrenador de la institución. Asimismo, los poblanos volvieron a marcar 4 goles en un mismo partido después de 72 juegos. La última vez fue 5-4 sobre León en la fecha 16 de la Apertura 2023. El Atlético de San Luis abandonó la parte baja de la tabla tras vencer al Atlas en el Alfonso Lastras. Pasado el cuarto de hora, el profe fue a checar el monitor y tras la revisión señaló penal a favor del Atlético para que Joao Pedro perforara las de Pescador y llegara a 11 goles en el certamen, aunque fue la primera vez que marcó en casa, increíblemente. El conjunto rojinegro casi pone los pares con una escapada por derecha, mas Andrés Sánchez expuso su gran nivel. Antes de ir a descansar, los potosinos la armaron perfecto por el costado de la izquierda, pues Juan Manuel Sanabria levantó un centro hacia Óscar Macías, quien apareció solitario para cambiar el 1-2. Más adelante, Román Torres buscó al killer del área, que no se pudo frenar ante el viaje de la redonda, y cabeceó por fuera. Así terminó el juego más limpio de lo que va en el Apertura 2025.
ya que colchoneros y rojinegros no recibieron ninguna tarjeta amarilla, mucho menos roja. Ya está disponible el número 5 de la revista Balompié, como se los prometí, con la portada de Gilberto Mora, acompañado por Marcel Ruiz, Santiago Jiménez, Edson Álvarez y Alexis Vega, todos ellos levantando la Copa Oro que recientemente levantaron en el último torneo veraniego. Adentro de la revista vas a poder encontrar todas las crónicas de todos los partidos que se disputaron en esta Gold Cup 2025, además por supuesto del periodismo de investigación que ya conoces. En esta ocasión encontrarás un resumen de la primera parte de cómo fue que sucedió el famosísimo cachirolazo en el 88, imperdible. E igual que en la Copa Oro, te presentamos todas las crónicas de todos los partidos del Mundial de Clubes, que vaya que estuvo bueno y que nos entretuvo bastante. Y como ya estás acostumbrado en la revista Balompié, en el resto de las páginas vas a encontrar reportajes, entrevistas y un dossier muy especial dedicado a la selección mexicana campeona del mundo en Perú 2005, hace ya 20 años. Por cierto, que en la contraportada vas a ver a Carlos Vela en una de sus mejores etapas allá con el LAFC. Eso es porque adentro de este dossier de la Sub-17 le dedicamos un largo recorrido a toda su carrera profesional, un perfil de leyenda en el que te explicamos cómo es que Carlos Vela nunca quiso ser el jugador que todos creímos que podía ser. Este es el mejor momento para suscribirte a Balompié, porque si lo haces ahorita vas a recibir todo esto. Así que ya sabes, escanea este código QR o encuentra el link en la descripción y suscríbete a la única revista de fútbol en México. A pesar de que los decibeles bajaron un poco en el estado tunero, en el norte se jugaba un partido electrizante entre Rayos y Tigres. Lástima que no te podemos enseñar el video completo. El encuentro se retrasó un poco más de 15 minutos, ya que Necaxa sufrió en el tráfico regio y arribó tarde a la cita. Cuando las acciones comenzaron, el primero en pegar fue el conjunto electricista, pues Badaloni le cedió a Diver Cambindo, definió entre las piernas de Nahuel el 0-1. Enseguida se juntaron todos los de arriba del cuadro azul. Guiñac se la dejó de tacón a Ángel Correa, que con un simple movimiento de cadera rompió su vigía y abrió para Bruneta, que de pata sur de igualar. Posteriormente, el ex de Santos se encontró con un rebote que entregó la saga necaxista y la prendió de volea para darle la vuelta a la situación. Sin embargo, los de Aguascalientes no se dejaron intimidar y Agustín Palavecino envió la diagonal retrasada para el artillero colombiano, quien se zafó perfecto de su marca y puso todo como en el punto de partida. En los últimos 20 segundos de la primera mitad, Osiel Herrera se internó al área rival y le entregó al que mueve los hilos del equipo auriazul, quien le dejó ir todas las agujetas al Voit para echarse el hat-trick a la bolsa. Más tarde, el Chicha Sánchez robó en zona baja y le cedió al campeón del mundo, quien blanqueó un sign para convertir el cuarto. La visita se acercó una vez más por medio de Ricardo Monreal, quien emergió desde la parcela de la derecha y sacó un disparo raso que se escurrió, otra vez, de las piernas del patón. No obstante, Diego Sánchez demostró por qué se ganó un lugar en el cuadro inicial y mandó un servicio hecho a la medida para otro chaparrito, Diego Lainez, quien de palomita firmó el vibrante 5-3, 17 goles en 3 partidos, y todavía faltaban los del sábado. Santos retomó confianza en casa y con su gente, tras vencer 2-0 a León, y continúa en plena decadencia. A media semana estalló la polémica en torno a Nacho Ambriz, luego de las declaraciones de Jesús Martínez, nudo en exhibir al entrenador mexicano. Hay técnicos que no vuelven conmigo. Hay un técnico que me robó en León, no voy a decir nombres, pero ese no vuelve. Ahorita Nacho Ambriz se equivocó igual que Carrión, por querer ver una mejor oferta, quería él que se iba a ir a otro equipo y que le iba a hacer, le fue, olvídate, vino acá al Huesca, le fue mal, luego fue a Toluca, no le fue tan bien, luego fue a Santos, le fue, y ahora me pide otra vez la oportunidad y me dice, presidente, quiero pedir una disculpa, me equivoqué. Mi mejor lugar para trabajar es el Grupo Pachuca y es el León. Tras las declaraciones, comenzaron a surgir voces que pedían que Ambriz diera un paso al costado, como si dejar un contrato de ese tamaño fuera así de fácil, mucho más en una industria tan rencorosa como la del fútbol mexicano. Quedó mucho tema de cooperación, profesor. ¿Usted tiene la oportunidad de escuchar a Jesús Martínez Patiño y si hay una cosa que quiera hablar de no, decidió el regreso y la salida anterior? Pero creo que, a ver, ayúdenme tantito. Sé que es un tema que por ahí bien me dicen, me lo comenta, porque que fue muy nombrado,
Pero creo que cuando yo me senté aquí con su hijo, con Jesús Martínez, quedó muy claro. Es cierto que hubo atrás cosas que no permitieron que yo continuara, ¿no? Descontentos, desajustes, llámalo así, económicos o personales, y no creo que lo dejó bien claro. Creo que eso lo hablamos, yo lo hablé con Jesús hijo, lo hablé con el papá también, y dije, pues simplemente como siempre dije, si yo me equivoqué, si yo le falté el respeto primero al escudo, a los colores del escudo, al club o a alguno de ustedes dos, pues es pedir una disculpa, ¿no? Y me dijo, no, fueron malos entendidos, y simplemente siempre, como yo lo digo, el pasado pisado está. Entonces digo, hoy como salir a debatir que si esto, que si lo otro, cuando pues, realmente el hijo aquí lo declaró que todo había quedado resuelto, y creo que es darle vuelta a la página de que este es un nuevo comienzo para mí, y que yo estoy muy a gusto de estar aquí en León. El técnico se mantuvo al frente del equipo y estuvo presente en el juego del sábado. Antes de llegar al minuto 10, Rogelio Funes Mori probó a puerta, pero se encontró con Carlos Acevedo, quien también recostó perfecto ante el disparo de Iván Moreno. Más adelante, el histórico de Monterrey se encontró una vez más en posición de remate y sacó un cuetazo que expulsó el hijo de Doña Lucha. A pesar de que la Fiera tuviera las chances más claras de inaugurar el tablero, a la media hora José Abella la colgó al área y Bruno Amiones anticipó a su marca para sacudirlas de nylon. En la última de la primera mitad, James Rodríguez le puso un pase delicioso a Rogelio, que nuevamente no encontró la clave para batir al greñudo. A la hora de partido, los guerreros repitieron la dosis, y con una calca de lo ocurrido en los primeros 45, el central argentino amarró la victoria lagunera. Los panzas verdes no dejaron de intentar, y el 10 colombiano se cansó de ponerle goles al mellizo, que navegó en otra noche de terror. Ambas escuadras se encuentran fuera de zona de clasificación, y todo parece indicar que se mantendrán por lo que resta del certamen. Sí sabíamos que la pelota parada es algo que saca un buen provecho. Creo que en esa zona la gente se desubicó y entró bien Amión, y nos hacen 2 goles muy parecidos. Y después nosotros, a ver, ayuda a Marco, que tuvimos también ocasiones de gol, pero otra vez volvemos a nombrar a Carlos, ¿no? que hace un gran partido. Y bueno, sabía que el partido iba a ser complicado, pero a ver si estás conmigo, Marco, no es la primera vez que Carlos hace esto, ¿no? Yo creo que todo este torneo, el torneo pasado, la Vaca ha andado muy bien. Me da mucho gusto poder que a través de su trabajo y de sus actuaciones haya logrado colarse ahí a selección, y desearle lo mejor que pueda estar para el ser de los 24 que irán al Mundial. En un duelo directo por los puestos de play-in, Juárez y Pachuca dejaron escapar puntos valiosos, que más adelante podrían ser determinantes. Al 16, Guilherme Castillo le pegó un tiro libre desde su casa, y gracias a un desvío de la barrera anotó el gol número 350 de la Apertura 2025. Sin embargo, 4 minutos después, un tiro de esquina llegó a dominios de Robert Kennedy, quien destrozó el arco juarense para equiparar. Se tapan, hacen viserita ahí con las manos, la pelota que pasa de largo, buen control, el disparo. ¡Un gol! ¡De Pachuca! Posteriormente, Estupiñán punteó hacia Rodolfo Pizarro, que sacó un derechazo que no pudo controlar Carlos Moreno, y finalizó con el autogol del Chaca Rodríguez, que aunque fue anulado en primera instancia, subió al tablero tras la revisión. En el segundo lapso, Jesús Murillo se equivocó 2 veces en la misma jugada. Primero fildeó espantoso para dejarle vía libre a Ener Valencia, y después, cuando quiso evitar el disparo del ecuatoriano, firmó el gol en propia puerta. Sobre la hora, Barreto bajó con falta a Diego Baloyes, y debido a que ya contaba con tarjeta amarilla, se marchó temprano a los vestidores. Aún así, el resultado no se movió, y los Tuzos se mantienen en liguilla directa, solo que su futuro pende de un hilo, mientras que los Bravos ocupan la 9ª posición. El Toluca se dio un festín en casa y no tuvo inconvenientes para aplastar sin piedad al Querétaro. Antes de iniciar el partido, los jugadores del infierno mostraron a su afición los 3 campeonatos que han ganado con Antonio Mohamed: Liga, Campeón de Campeones y Campeones Cup. En la infancia del compromiso, el cuadro escarlata tuvo 2 chances para imponer condiciones, solo que Paulinho remató por un costado y luego fue bloqueado por Guillermo Alisson.
No obstante, al cuarto de hora, Nicolás Castro se encontró con un rechace en el borde del área. La prendió de primera intención para marcar el 1-0. De inmediato se juntaron todos los elementos del campeón en ataque. Marcel se arrimó con el Canelo Angulo, quien asistió al portugués para que la conectara de primera multiplicase la cifra. El vendaval mexiquense no cesó ahí, ya que Joao Díaz estaba a punto de sumar uno más a la cuenta, cuando fue atropellado por Omar Mendoza, así que se sentenció el tiro desde el punto de cal, donde Alexis Vega sacó el conejo del sombrero, y con un panencazo desplomó al gallo. Vaya jugador en que se ha convertido el muchacho ex de las Chivas, que ojalá brillara igual cuando se pone la camiseta de la selección mexicana. Ya viene Alexis Vega, le pega, ¡pega gol! Se esperaba una goleada de escándalo, los monarcas del balompié nacional quitaron el pie del acelerador, ya que fue hasta el 66 que volvieron a empujar, y el número 26 se la bajó a Angulo, quien de pata zurda finiquitó el 4-0. Los del Turco Mohamed son una locomotora, y tienen 8 partidos seguidos anotando 3 o más goles. Además son líderes absolutos con 31 unidades. Monterrey no pudo hacer pesar la localía y dividió puntos frente a un maltratado conjunto universitario. Un día antes del enfrentamiento por la jornada 13, Héctor Moreno anunció su retiro del fútbol profesional con un título mundial sub-17 en Perú 2005, 4 mundiales a nivel mayor disputados y una carrera que lo llevó por Europa, Asia y la Liga MX. Moreno compartió un mensaje en sus redes sociales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tengo algo importante que decirles. Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. Anuncio con el corazón lleno de emociones mi retiro después de más de 20 años dedicados al deporte que marcó mi vida. El fútbol me regaló momentos inolvidables. Vestir la camiseta de México, disputar mundiales, conocer países, defender a grandes equipos y sobre todo compartir vestidores y amistades que nunca olvidaré. Pero por encima de todo me enseñó y me ayudó a ser mejor persona. Quiero agradecer de manera muy especial a quienes siempre han estado conmigo. A mis padres, que desde niño me inculcaron los valores, el esfuerzo y el amor por este deporte. Gracias por creer en aquel niño que soñaba con ser futbolista y por darlo todo para que ese sueño se hiciera realidad. Hoy miro hacia atrás y me siento agradecido por los logros alcanzados, por cada título y cada meta cumplida. Pero también miro hacia adelante con ilusión, porque tengo la oportunidad de cerrar esta etapa luchando junto a Rayados por un campeonato más. Quería un sueño poder despedirme con esa alegría compartida con la afición que tanto me ha dado. A la afición, gracias por acompañarme en cada paso, en cada partido, en cada aplauso y en cada crítica que me hizo crecer. Jugué siempre con la ilusión de representarnos dignamente. Hoy cierro este capítulo con gratitud y paz. Me voy con la certeza de que entregué todo y con la emoción de comenzar una nueva etapa en mi vida, siempre agradecido con este deporte que tanto me dio. Gracias fútbol, gracias vida, gracias Dios. Con cariño y gratitud. Así, aquella generación que hizo soñar a toda la nación en 2005 se despide con uno de los mejores centrales zurdos en la historia del fútbol mexicano. 20 años después, ya nos hicimos viejos, todos aquellos que crecimos viéndolos patear la pelota. Qué mejor escenario para decir adiós que frente al club que le dio la oportunidad de debutar en Primera División, los Pumas de la UNAM. Para sorpresa de muchos, los de la Ciudad de México tomaron el protagonismo del cotejo y arrinconaron a la pandilla, que casi ve de cerca la caída de su arco, cuando José Juan Macías sacó un fogonazo que escupió Santiago Meli. Después, el arquero Tico casi provoca el gol de la raya, pero Rubén Duarte apareció oportuno sobre la de cal y justo a la media hora los fantasmas se apoderaron del canterano de las Chivas. Macías tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión. Afortunadamente se avisó que no es tan grave, como nos tienen acostumbrados. Por ahí del 43, Alan Medina fabricó la jugada que le platicará a sus hijos, nietos y bisnietos, puesto que le hizo un caño a uno de los mejores centrales de la historia del fútbol mundial. Se acomodó a su pierna más hábil, la colgó del ángulo, para poner por delante a los de la máxima casa de estudios. Luego se filtra para esta posibilidad, pasan sobre Sergio Ramos, ¡golazo! ¡Gol! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Gol de Pumas! Clarearon
cuarto árbitro sorprendió con el añadido de 7 minutos, y a 2 de cumplirse, Duarte se enganchó a su compatriota como un luchador, derivando en un penalti, ratificado posteriormente por el VAR. Después de la revisión, el jugador número 5 de Pumas sujeta a Sergio Ramos, penal. Como si se tratase de un partido del FIFA, Sergio Ramos estaba frente a Keylor Navas, en el Gigante de Acero, en un Monterrey frente a Pumas, en 2025. El central español conoció a la perfección a su ex compañero y con total tranquilidad celebró el empate frente a la sonrisa del costarricense. Al regreso de la charla táctica, Sergio Canales se quedó a nada de hacer un golazo, pero la mandó a la azotea del arco, y los auriazules buscaron el del rival en 3 ocasiones, más la saga se multiplicó. Con el pasar de los minutos, el juego se calentó en ambas bancas, puesto que Domenech Torrent y Guillermo Hamdan, preparador físico de los de la U de México, fueron expulsados tras un intercambio de palabras. El ex del Real Betis estuvo a punto de entregar la victoria a los suyos, al bajarla con la almohada y quedar mano a mano con el guardameta, solo que no enfocó el arco, y el 1 por 1 se escribió en la seda. El gigante rayado parece que ahora sí despertó en serio y sumó una cuarta victoria al hilo, que lo hace soñar con puestos de liguilla directa. Chivas abrió las puertas del estadio Akron para recibir al conjunto de Mazatlán, que venía de ganar frente al Atlético de San Luis. Al minuto 9, Armando González la anestesió en los linderos del área, con un disparo cruzado adelantó al redil, solo que desde el Cuchitril informaron al Curro Hernández que el delantero mexicano la bajó con el bíceps, por lo que el tanto fue anulado. Más tarde le recetaron un patadón dentro del área al número 34, así que se concretó la pena máxima, que fue convertida por la misma Hormiga, quien llegó a 7 dianas en el certamen, para superar a Ángel Sepúlveda como el mexicano con más goles. Extraordinaria noticia, tener un joven delantero que la sepa empujar. Antes de ir al refresco, Richard Ledesma lanzó un centro de lujo hacia el Cotorro González, quien con el cráneo confirmó la superioridad rojiblanca. Este lateral podría ser llamado a la selección, aunque parece que todavía no está convencido de sacar el pasaporte mexicano para ser llamado. En la segunda mitad, el conjunto tapatío se dedicó a sobrellevar el reloj y sin más sobresaltos terminó el tiempo reglamentario. El Club Deportivo Guadalajara se ubica en el 8º lugar de la clasificación, con 20 puntos. Además, todavía le restan partidos contra Querétaro, Atlas, Pachuca y Monterrey. Habrá que ver cómo termina esta historia. Cruz Azul se hizo histórico en Ciudad Universitaria, y qué mejor manera de lograrlo que una nueva edición del Clásico Joven. En la previa del juego sorprendió la decisión de Nicolás Larcamón al enviar al banquillo a 2 de sus elementos más importantes, Kevin Mier y Willardita. Aunque se habló de una supuesta indisciplina de los colombianos, fue el técnico celeste quien aclaró que no se trató de un castigo, sino que ambos jugadores no participaron en todos los entrenamientos previos al encuentro, debido al parón de selecciones. Por su parte, el América no se quedó atrás. Alejandro Cendejas, Álvaro Fidalgo y Alan San Maximán iniciaban en el banquillo por temas físicos. Con ambas escuadras mermadas, la expectativa por el partido, que de por sí tiene etiqueta de calidad, se redujo un poco. Al igual que en los 8 enfrentamientos anteriores, se guardó un minuto de silencio por las víctimas en las recientes inundaciones en diferentes estados de México, sobre todo en Poza Rica, Veracruz. Desde los primeros minutos, la máquina se adueñó de la cancha y Rodolfo Rotondi buscó el arco, mas Eric Sánchez atravesó. Después, los de la cementera movieron el balón de derecha a izquierda. El cordobés jaló del gatillo, pero la defensa bloqueó. En el contrarremate, Luca Romero tampoco pudo eliminar la paridad. Pese a que los de Cuapa no generaban nada en ataque, Rodrigo Aguirre encontró a Brian Rodríguez, quien se equivocó en el control y nunca halló una posición cómoda para rematar. Mientras tanto, Víctor Dávila se unió al Hospital Azul Crema y el Woody, quien también tenía molestias, tomó su lugar. En la siguiente acción, Cristian Borja envió un pelotazo con mucha fe para el Rayito. El protagonista de todas las películas, Jorge Sánchez, cometió un error de principiante, como siempre, y dejó mano a mano al uruguayo, quien abrió el marcador de la noche. Sin embargo, Kevin Álvarez demostró no ser menos que su homólogo, y le entregó un regalito con todo y moño al Toro Fernández, quien se quitó a Luis Ángel Malagón para poner el empate de inmediato. Vaya que la banda derecha de la selección mexicana sufre, y sufre mucho. ¿Quién sabe qué vaya a pasar en la próxima Copa del Mundo? Al regreso de los vestidores, el seleccionado estadounidense no pudo con las molestias, por lo que se dio su lugar a Álvaro Fidalgo. Más tarde, el cuadro de la Noria retomó el control del juego. El carrilero argentino retrocedió con Nacho Rivero,
dio la media vuelta. Sin mirar el arco, la mandó a conocer las redes para sellar la remontada. Buen servicio, Rotondi. El servicio también puede venir el disparo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Capitán el histórico, el que infla el pecho, el que se lo dedica a la afición, el que metió con la parte interna un derechazo espectacular, inatajable. El mediocampista español sacó el orgullo por los suyos y probó suerte con un fogonazo, más Andrés Gudiño rechazó con los puños. Los de la cooperativa pueden presumir la racha más larga sin perder en CU. Llegaron a 23 partidos invictos en ese recinto, superando la marca que Pumas alcanzó entre 1978 y 1980. Además, llegaron a 28 unidades y ya son segundos de la clasificación, por encima de los regios y el tricampeón. En 2008, el América pasó uno de sus capítulos más oscuros, y prueba de ello es que en el clausura del mismo año finalizó como último lugar de la tabla general, con tan solo 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y 12 derrotas. Por otro lado, en el plano continental la historia era diferente. En la Copa Libertadores avanzó como segundo lugar de Grupo 5, con 9 unidades. Su rival en la siguiente ronda se trataba del Flamengo, que finalizó en el primer sitio de su sector. En el partido de ida, disputado en el Estadio Azteca, los brasileños se impusieron 4-2, dejando la mesa servida para la vuelta en el Maracaná. Sin embargo, los del Nido mostraron carácter y se plantaron con mucha personalidad en uno de los colosos más imponentes en toda la historia del fútbol mundial. Al minuto 21, Salvador Cabañas se encontró con un rebote a modo para prenderla de primera y poner a 1 del empate a los cremas. En el cierre de la primera parte, el Paleta Esqueda se unió a la heroica y con un toque sutil cambió el 1-2 para igualar el global. En la segunda mitad, el Mariscal se animó a patear un tiro libre desde su natal Paraguay y gracias a un desvío concretó la voltereta, que silenció por completo al inmueble. Además llegó a 6 goles en la competición. El marcador quedó así y el cuadro mexicano accedió a los cuartos de final, donde venció por 2-1 a Santos, también de Brasil. No obstante, la ilusión terminó en semifinales, cuando cayó ante la Liga de Quito, que a la postre se convertiría en campeón. Aquella edición fue inolvidable para el delantero paraguayo, quien compartió el título de goleo con 8 tantos, junto a Marcelo Martins de Cruzeiro. Suscríbete a la revista Balompié, porque en el número 6 podrás leer la historia completa del astro paraguayo, cuya carrera fue coartada por recibir un balazo en la cabeza en una discoteca de la Ciudad de México. Por otro lado, en la actividad de mexicanos en Europa, Raúl Jiménez reapareció con el Fulham tras la lesión que sufrió semanas atrás. El canterano del América jugó los 90 minutos y no pudo hacer mucho para evitar la derrota de su equipo frente al Arsenal. Johan Vázquez sigue con un gran nivel en el Genoa y disputó todo el partido en el empate a 0 ante el Parma. Por su parte, Santiago Jiménez ingresó al minuto 57 en el duelo que el Milan ganó 2-1 a la Fiorentina. El exjugador de Cruz Azul provocó un penal al 84, convertido por Rafa Leão, que le dio los 3 puntos al cuadro rosonero. En tanto, Edson Álvarez fue titular y participó 64 minutos en el triunfo del Fenerbahce ante el Karagümrük. ¿Crees que le alcanza a las Chivas para meterse a la liguilla directa? ¿Hasta dónde piensas que llegará el América? ¿Cuáles son tus favoritos para levantar el trofeo? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compártelo en tus grupos de WhatsApp del equipo de fútbol, porque habrá jornada doble y aquí te traeremos toda la cobertura en Leyendas del Fútbol Mexicano.